tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo descargar lo que es Oracle SQL y Oracle Database. Vamos a comenzar diciendo que Oracle SQL es solo la aplicación que abre el gestor, a diferencia de lo que es Oracle Database, que es prácticamente lo que trabajamos para las bases de datos orientadas a objetos. Comenzamos con abriendo el navegador. En este caso vamos a descargar el Oracle Database 11. Lo primero que vamos a hacer es aceptar la licencia. Muy bien. Posterior a eso tenemos que ver qué Oracle Database vamos a descargar. En este caso vamos a descargar este. ¿Por qué? Bueno, si se podrán observar, aquí dice que es para máquinas de arquitectura de 64. Entonces lo recomendable es descargar este. Muy bien, nos situamos en la parte azul y damos clic. Bueno, aquí podemos ver que para poder descargar nos pide lo que es un usuario y una contraseña. En este caso yo les recomiendo que creen una cuenta con sus datos personales. Posterior a eso podrán iniciar sesión. Aquí, una vez que hemos iniciado sesión, veremos cómo empieza el proceso de descarga. En este caso lo voy a descargar este zip en lo que es el escritorio. Muy bien, como podemos ver, pesa alrededor de 1 giga. Entonces hay que esperar a que descargue. Muy bien, pues regresamos al menú. Otra cosa importante es que tenemos aquí dos partes. Tenemos que descargar la segunda con el mismo procedimiento. Aceptamos licencias y términos. Elegimos. Ok. Tenemos que esperar a que descargue. Tenemos que esperar a que descargue. Bueno, nos está comentando que tiene un pequeño error. Vamos a ver que vamos a seguir realizando lo que es la instalación. Ok, como pueden notar, al refrescar la página podemos hacer que aceptemos el término de licencias y términos y condiciones. Posterior a eso podremos descargar la segunda parte, de tal manera que elegimos dónde y comenzamos. Podremos notar que el peso es diferente. Este es de 961 megabytes a comparación del primero, que es de 1 giga. Perfecto. Bueno, ya que tenemos esta parte, también tendremos que descargar con lo que vamos a trabajar.
En este caso es Oracle SQL de Plumber. ¿Cómo se realiza la búsqueda? Como pudieron notar, voy a regresar para que puedan ver. Tenemos que teclear en el buscador lo que es Oracle SQL de Plumber, y podemos darnos cuenta que es el programa que necesitamos, porque aquí viene la dirección, que es del fabricante del producto, en este caso es oracle.com, por lo cual podemos continuar. Muy bien, tenemos que hacemos la siguiente versión, que es la que nos está ofreciendo al momento de entrar a la página, que es la 17.3.1. de igual manera pueden ustedes observar aquí en la pestaña de downloads dentro de la página, ¿sí?, qué otras versiones hay. Muy bien, pues tenemos hasta el momento la más actualizada, que es esta, que en efecto es la que nos proporciona al inicio de la página donde está Overview. Comenzamos con descargar en esta parte de aquí. Como estamos en la página oficial, tendríamos que seguir los siguientes pasos. El primero es agregar o aceptar términos de la licencia. Muy bien, nos da las gracias por haber acordado los términos y condiciones. ¿Cómo elegir cuál es el que necesitas? Bien, pues tenemos para diferentes plataformas. En este caso estamos trabajando con un Windows 64 con JDK. Entonces, el peso es de 426 megabytes y descargamos. De igual manera, como en anteriores casos, tenemos que elegir dónde lo vamos a guardar. En este caso, lo voy a dejar en el escritorio y guardar. Muy bien, pues debido a que tenemos esta descarga, pues vamos a esperar a que descargue este y descargue estos dos que son importantes para la instalación de este gestor de base de datos. Bueno, como podemos ver aquí, ya terminó el proceso de descarga. Tenemos los tres documentos, del cual pues su instalación es muy sencilla. Para poder utilizar el contenido dentro de estos archivos RAR, simplemente damos botón derecho, podemos abrir o tenemos diferentes opciones, pero bueno, vamos a darle a abrir. Nos ejecuta el programa y bueno, pues como pueden ver son 3 zip con 3 diferentes carpetas, y dentro de ello encontraremos lo que es la parte más importante para poder hacer su instalación y uso de ellos. Bueno, pues continuaremos con más de este tipo de video para realizar lo que es una
instalación. Gracias. Una vez descargado nos dirigimos a nuestro RAR, clic derecho, extraer en SQL Server, esperamos a que se extraiga, esto tardará unos minutos. Una vez descargado nos dejará esta carpeta, vamos a abrirla, entramos a SQL Developer, una vez dentro nos vamos hacia abajo, seleccionamos SQL Developer Application, ejecutamos como administrador, aquí nos está pidiendo que busquemos la ruta donde se encuentra nuestro JDK. Abrimos Browse, nos dirigimos a disco local C, Program Files, Java, JDK, seleccionamos este. Una vez hecho esto le damos OK y nos empezará a instalar nuestro Oracle SQL Developer. Aquí nos dice que si deseamos importar las preferencias de instalación de SQL Developer anterior, le damos que no, ya que es una instalación limpia desde cero. Una vez instalado nuestro sistema gestor de base de datos, vamos a empezar a trabajar. Bueno, primero vamos a seleccionar nuestra base de datos que ya tenemos, que es la de empresa, y vamos a empezar con nuestra clase, que sería la de empleado. Bueno, vamos a ver nuestro sistema gestor de base de datos. Ahí es donde vamos a traspasar o vamos a transcribir nuestra base de datos que tenemos del lado izquierdo de la pantalla. Vamos a transcribirla a una base de datos orientada a objetos, en la cual de nuestro lado izquierdo, con nuestra base de datos, bueno, tenemos lo que son las clases, lo que son los campos y las relaciones, que es lo que tenemos normalmente en una base de datos. Pues en esta base de datos, bueno, en la base de datos orientada a objetos, vamos a tener lo que son objetos, atributos. Entonces vamos a primero identificar cuál sería nuestro objeto y nuestros atributos en cuanto a la base de datos que tenemos del lado izquierdo. Bueno, primero, ya que identificamos, vamos a empezar a teclear. Bueno, sería un tipo, que sería el primero, que sería empleado. Bueno, y sería alias, objeto. Bueno, y una vez identificado, pues podemos ver que nuestro objeto, en nuestra base de datos orientada a objetos, es empleado. Bueno, posteriormente, bueno, ya que lo creamos, ya que estamos testeando, una vez que ya sabemos cuál es nuestro objeto, tenemos que identificar sus atributos. Lo que son los campos en una base de datos, como que es la que tenemos del lado izquierdo, de este lado o de la base de datos orientada a objetos, van a ser los atributos. Entonces, vamos a empezar a teclear cuáles son nuestros atributos, que sería, que ya identificamos. Nuestro primer atributo aquí sería el de nombre, que sería de tipo varchar, que sería con un tamaño de carácter de 15, y posteriormente vamos a hacer lo mismo con los demás atributos de ese objeto. Por lo tanto, para poder separar cada atributo, tenemos que hacerlo con comas, para que no tengamos ningún error. Bien, una vez que ya identificamos pues nuestros objetos, vamos a checar en nuestra base de datos que ya habíamos creado, con lo que ya habíamos trabajado.
tuvimos un pequeño error y vamos a empezar otra vez vamos a empezar a transcribir nuestra base de datos a una base de datos orientada a objetos en nuestro programa, el cual ya instalamos anteriormente. Bueno, primero vamos a darle para que nos salga esta pantalla, tenemos que ponerle del lado derecho, dentro de nuestro sistema gestor, tenemos un signo de más. Ahí es donde se le da para poder crear una nueva base de datos, la cual empezamos a crear una base de datos que se llama empresa, para que se llame y del mismo modo que la base de datos que tenemos del lado izquierdo, la cual vamos a transcribir, se va a llamar igual, empresa. Y bueno, ya que identificamos, vamos a empezar a transcribir lo que es nuestro objeto, como ya habíamos mencionado. Nuestro objeto sería el de empleado. Entonces vamos a escribir. Empezamos con nuestro objeto. Posteriormente vamos a identificar cuáles son sus atributos de este objeto, lo cual vamos a checar del lado izquierdo en nuestra base de datos que ya tenemos hecha, cuáles serían nuestros atributos para una base de datos orientada a objetos. Bueno, ya que los identificamos, sabemos que todos los campos que, como se le menciona en una base de datos, todos los campos van a ser atributos en una base de datos orientada a objetos. Por lo tanto, vamos a empezar a transcribir nuestros atributos. Empezamos con nuestro primer atributo, que sería el de nombre, que es de tipo varchar. Nuestros atributos y nuestros campos van a ir en ese tema, no van a cambiar. Su sintaxis es igual. Vamos a pasarlo con los mismo nombre, el mismo tipo de datos, los mismos caracteres. Igual se van a separar por comas, lo cual es muy importante separarlo con comas. Primero vamos a hacer todas las declaraciones. Bueno, de nuestro lado izquierdo de la pantalla tenemos nuestra base de datos, con la cual es la que vamos a transcribir. Tenemos lo que manejan la base de datos como referencia, que es la que la que vamos a utilizar posteriormente. Y bueno, en nuestro atributo que dice primary key, en este caso no vamos a pasarlo todavía, no vamos a indicar cuál es nuestra llave primaria, por lo tanto se va a pasar de una forma igual que los otros atributos. Todavía no vamos a indicar cuál va a ser nuestra llave primaria. Entonces seguimos escribiendo nuestros atributos. Okay. Seguimos escribiendo. Seguimos escribiendo. Bueno, ya que escribimos todos nuestros atributos, ya que pasamos todos los campos de una base de datos, vamos a identificar
que nuestra base de datos orientada a objetos, tenemos lo que son los objetos, lo que son las llaves primarias, también los va a manejar tal cual. Nada más que lo que cambia es que en nuestra base de datos, la que ya realizamos anteriormente, le hacemos referencia para referirnos, para la redundancia, a una llave foránea, la que va a ser el enlace con las otras tablas, o con las cuales se va a relacionar. En este caso, vamos a crear una tabla. En esa tabla va a ir absolutamente igual que el número, bueno, que el nombre del objeto, para referirnos a qué objeto pertenece esa tabla. Solamente le agregamos un _ta para indicar que es tabla. Ese es opcional. Ponerle algún otro dato diferente, algún otro carácter para diferente. Por lo tanto, nosotros le pusimos _ta. Decimos que la tabla empleado_ta es de empleado, es del objeto empleado. Bueno, entre paréntesis vamos a indicar nuestra llave primaria y nuestra llave foránea. Nuestra llave primaria va a ser igual o la misma llave primaria que tenemos en nuestra base de datos. Por lo tanto, en nuestra llave primaria tenemos NSS. Ese atributo es el que va a ser nuestra llave primaria. Entonces escribimos. Después vamos a identificar cuáles son nuestras llaves foráneas. Nuestras llaves foráneas, pues va a ser en este caso NSS-super B, el cual se va a utilizar en otras tablas. Va a ser la relación con otras tablas. Bueno, pero ese atributo va a hacer referencia a la tabla empleado_ta. Entre paréntesis ponemos hacia qué dato va dirigida esa llave foránea, que sería hacia el atributo NSS, con el que se va a enlazar también. Va a hacer referencia, lo estamos llamando realmente de esa tabla. ¿Por qué le ponemos? Bueno, ya que realizamos nuestra llave foránea, siempre es importante cerrar nuestras llaves foráneas o bueno, nuestras tablas o nuestros objetos con punto y coma. Es muy importante revisar esos puntos para no tener errores y para que nos pueda compilar correctamente, podamos crear nuestras tablas. Entonces estamos checando si tenemos algún error. Bueno, vamos a ver. Estamos checando. Bien, bien. Vamos verificando. ¿Por qué le ponemos en reference empleados_ta NSS? Realmente lo hacemos porque esa es nuestra llave primaria de nuestra tabla de empleados, la cual es la llave primaria de su objeto. Ok, entonces para hacer como el enlace, así es como se crea. Ya declaramos o ya transcribimos nuestra tabla. Ya vamos a pausar. Una vez pausado, bueno, lo pausamos para no tardarnos tanto. Y realmente ya abajo ya vemos que ya nos creó nuestras tablas, nuestra tabla
ya transcribimos todo, ya lo corrimos, ya lo compilamos, ya está creado. Vamos a checar dónde están nuestras tablas. Ahí se encuentran nuestras tablas. Como podemos ver, esta es una de nuestras tablas, todas las que creamos. Para cada objeto debe de tener una tabla. Por lo tanto, es importante que conforme vayamos haciendo los objetos, bueno, como que vayamos creando objetos, vayamos creando sus mismas tablas, para no después confundirnos o que no se nos pase ninguna tabla. Por eso hacemos un objeto, creamos un objeto y creamos una tabla para poder crear nuestra base de datos dentro de objetos.